Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Camilo Hurtado, como ya lo mencionó Frey. Yo soy integrante del Grupo de Interés en Medicina Interna y junto conmigo está la doctora Sofía Calderón Buitrago y el doctor Rubén Darío Mantilla. Vamos a realizar una presentación acerca de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Para nuestra tabla de contenido, entonces primero tenemos la definición, historia y características, tenemos segundo la clasificación, los DIMAR no biológicos, tenemos un breve recuento de cada uno de estos medicamentos, como quinto las conclusiones y sexto tenemos nuestras referencias. Bueno, muy buenas noches para todos, mucho gusto. Yo soy Sofía Calderón. Vamos a empezar primero con una historia. Les quisimos traer la definición, la historia y las características de los DMARDs. Dale, Cami. Los DMARDs entonces son como unos acrónimos. Les trajimos la definición en inglés y la definición en español. Entonces, DMARD se atribuye a Disease Modifying Antirheumatic Drugs y lo que equivale en español a FAMI, que son fármacos modificadores de la enfermedad. Estos términos se refieren a un grupo de medicamentos que van a frenar y que van a impedir que el sistema inmunitario vaya a destruir las articulaciones. Dale, Cami. La historia, entonces, a grandes rasgos, empieza primero en 1980, en donde hay tres términos que son muy importantes. El primero de ellos es RID o RIDS, como lo ven ahí, que es este que está por acá, que significa Remission Inducing Drugs, y a su vez está otro término, que son los SARDs, que significa Slow Acting Antirheumatic Drugs. Junto con DMARD eran los tres términos que se tenían en los 1980, pues para ese tiempo. Para 1990 empiezan a ver que el primer término que les comentaba se deja de utilizar porque se ve que en realidad los fármacos no inducen la remisión de la enfermedad y el término SARS se vuelve mucho menos popular. Para aproximadamente los finales de los 90 empiezan a ver que el término RIDS tenía aproximadamente unas 45 publicaciones y SARS tenía 43, eran muy poquitas, mientras que DMARD de pronto cogió un poquito más de auge. En 1992 hay dos términos que empiezan a contrarrestarse entre sí. El primero es SMARD y el otro es DMARD. Entonces, SMARD se atribuía a fármacos antirreumáticos sintomáticos. Es decir, que iban a actuar era más como tal en dolor, actividad inflamatoria y que no iban a alterar el curso natural de la enfermedad, que es prevenir y retrasar la destrucción ósea. Mientras que DMARD sí va a ser el fármaco antirreumático que va a modificar la enfermedad, es decir, que va a actuar directamente en evitar la erosión de la articulación. Para 1999 tratan de poner otro término nuevo, que era DCART, que era Disease Controlling Antirheumatic Therapy, pero en realidad eso no funciona y se queda como tal el término DMARD, que es lo que conocemos ahora. ¿Dale? Las características de estos medicamentos a grandes rasgos es que tienen efectos beneficiosos a largo plazo en el control de la actividad de la enfermedad. Creo que una de las cosas más importantes y que ustedes van a ver en la consulta o que van a ver en la hospitalización es que van a reducir la exposición a medicamentos como los corticosteroides, más que todo la prednisolona, que es lo que más utilizamos nosotros en la consulta, y a los AINES. Ustedes van a ver que estos pacientes, como tienen dolor crónico hace mucho tiempo y van rebotando de consulta en consulta, tienen mucho tiempo tomando antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estos medicamentos son ahorradores tanto de corticoides como de AINES, lo que obviamente nos va a permitir que tengamos y que preservemos funciones renales y que preservemos los demás órganos. A su vez, retrasa y previene la progresión de la enfermedad y destruye, pues, y evita, la destrucción de la articulación y la consiguiente pérdida de la función. Asimismo, antes de que los DMARDs comiencen a actuar plenamente, pueden ser necesarios el uso de antiinflamatorios o de ciclos muy cortos de corticoide. Pero la verdad, nosotros en muy pocos pacientes, por ejemplo, de artritis reumatoide, utilizamos antiinflamatorios. Generalmente hacemos un ciclo corto con corticoides y ponemos el metotrexate, que ya les vamos a hablar ahorita un poquito más de él. Dale, Cami. Clasificación, entonces van a ver que en la literatura y en las guías van a encontrar, dale la siguiente, DMARDs no biológicos y biológicos. Entonces, los no biológicos generalmente se producen a partir de sustancias químicas, que son los que vamos a hablar hoy, y los biológicos son anticuerpos que van a ser muy similares a los que se producen en el organismo, pero estos anticuerpos se van a crear en laboratorios. Dale, Cami. Les trajimos una lista para que los vean por si de pronto alguno se ha familiarizado alguna vez con alguno de estos nombres. Los DMARDs tradicionales, que son los que vamos a hablar hoy, que son los no biológicos, son el metotrexate, la sulfasalazina, la hidroxicloroquina, la leflunomida, la satioprina y la ciclosporina, que no están utilizadas, pero ya les vamos a contar un poquito más.
Los DMARDs biológicos, a su vez, están el etanercept, el adalimumab, el infliximab, el certolizumab pegol, golimumab, abatacept, rituximab y tocilizumab. Hay otros DMARDs diferentes que son el baricitinib y el tofacitinib, pero pues de los biológicos no vamos a hablar hoy, sino solamente de los no biológicos. Dale, Cami. Entonces empezamos primero con el metotrexate, dale. Yo les puse una estrellita en esta diapositiva porque quiero que lo que ustedes sepan que es más importante del metotrexate es que es el gold standard en la artritis reumatoide. Ustedes oyen artritis reumatoide y les tiene que quedar que la primera línea es metotrexate, ¿dale? Importante de mecanismo de acción, el metotrexate es un antimetabolito de los folatos que va a inhibir la síntesis, la reparación y la replicación celular del ADN. Acá hay varias cosas de bioquímica, entonces el metotrexate se va a unir a la dihidrofolato reductasa, que es una enzima, y va a inhibir la formación de los folatos reducidos, y a la timidilato sintetasa, lo que va a provocar que haya una inhibición de la síntesis de las purinas y de los ácidos timidílicos, que va a interferir en la síntesis, en la reparación y en la replicación celular del ADN. El metotrexate es específico en el ciclo celular, especialmente en la fase S, y pues los tejidos activamente proliferativos son más susceptibles a los efectos del metotrexate en esta fase del ciclo celular. Dale, Cami. La presentación farmacológica, entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en el mercado? Tenemos muchas presentaciones del metotrexate. La primera de ellas es la vía oral, que es la cajita roja que ven ahí, que son tabletas, vienen en 2.5 miligramos. Y también tenemos presentaciones subcutáneas, van a tener pues presentaciones de 7.5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos, 20 y 25 miligramos. Las aplicaciones también, hay aplicaciones intramusculares, intravenosas, intratecales y tópicas. La tópica no se conoce mucho, pero sí hay una crema que existe de metotrexate que se usa en psoriasis, pero pues no es tan conocida. ¿Cuál es la idea y que quiero decirles? Es que estos medicamentos son administrados una vez a la semana en todas sus formulaciones, que ahorita les voy a contar un poquito más, y generalmente, para que lo tengan presente, se recomienda pasar a uso subcutáneo si el paciente no responde a dosis de 15 miligramos. Igual ya les cuento en la siguiente diapositiva una cosita. Dale, Cami. La vía de elección siempre es la vía oral. Generalmente ya les voy a decir cómo iniciamos. La vía oral tiene una dosis tope de 15 miligramos. Entonces, una vez el paciente no nos responda a esa dosis de 15 miligramos, vamos a pasar a la vía subcutánea, que tiene una biodisponibilidad mejor entre un 10 y un 15% aproximadamente. Es importante que ustedes tengan presente que cuando van a iniciar el metotrexate, siempre tienen que tener en cuenta la función renal, la función hepática, la edad del paciente y sus comorbilidades, y también los otros medicamentos que toma. La vía subcutánea, a su vez, pues disminuye los efectos secundarios y es un poco más efectivo, obviamente, que la vía oral, ¿vale? Con respecto a la posología, entonces, ¿cómo mandamos el metotrexate de primerazo? Entonces, lo que vamos a hacer es enviar 7.5 miligramos a la semana, que puede ser en una sola toma. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Generalmente nosotros lo que hacemos es dividir las tomas. A veces se puede hacer un día a la semana, que puede ser el sábado, o a veces lo podemos hacer sábado y domingo, que generalmente son las prescripciones que hacemos en la consulta externa. Lo que les decía, siempre se va a elegir la vía oral de primero y se va a ir aumentando la dosis según la tolerancia del paciente y la respuesta clínica. Adicionalmente, como les comentaba, una vez ya lleguemos a 15 miligramos por vía oral, vamos a pasar a la vía subcutánea porque pues ya de nada nos va a servir los 15 miligramos orales. Y en ese momento ya tenemos metotrexate o metojex por vía subcutánea y vamos a tener dosis ya aumentar hasta 15, 20 o 25 por vía subcutánea. Importante y clave en el metotrexate que siempre monitoricemos las enzimas hepáticas para ajustar o para retirar el medicamento. Esto es importante que lo tengan presente. Cada vez que van a iniciar este medicamento hay que pedir transaminasas como cuál es la ALT y la AST, o la GOT o la GT. Entonces siempre es presente que tengan eso muy presente, porque a veces los pacientes pueden hacer transaminitis por el metotrexate. En ese caso hay o que bajar la dosis a la mitad cuando tienen 3 veces más del valor de la transaminasa, o retirar el medicamento porque ya está siendo hepatotóxico. Con respecto al embarazo, que generalmente es una pregunta que se hace en muchos pacientes, tiene una toxicidad embriofetal muy grande y va a generar una muerte fetal. Es por esto que ninguna paciente que quiera quedar embarazada va a tomar metotrexate, jamás. Entonces, si ustedes van a iniciar metotrexate, es importante que generen en la paciente conciencia para que haga planificación familiar. Y otra cosa que también nos ha pasado mucho en la consulta, y es que llegan las parejas, por ejemplo, los hombres, que se inyectan o que toman metotrexate, y es importante también suspender el medicamento en ellos, porque se ha visto que hay un daño cromosómico asociado a las células espermáticas. Entonces, generalmente lo que uno hace es suspende el metotrexate, espera 3 meses libres de ese medicamento para que puedan tener un embarazo pues satisfactorio, porque esto es un medicamento muy tóxico fetalmente. Dale, Cami.
Esto es una revisión que les traigo, es una revisión muy chévere, se las traía era para mostrarles que en realidad sí hay bastantes literaturas que hablan de la mejor biodisponibilidad del medicamento subcutáneo versus la vía oral. Acá en este ensayo lo que van a ver es que hay en este reporte de caso, van a ver que hay una mejoría del 78% en la administración por vía subcutánea y un 70% en la vía oral. Entonces, si vemos, sí hay como tal una prueba formal que hay mejor eficacia del metotrexate por vía subcutánea cuando alcanzamos la dosis de 15 miligramos por vía oral y que nos toca saltar a la vía subcutánea, ¿vale? Las indicaciones, entonces, como les decía al principio, lo más importante es gold estándar en la artritis reumatoide, siempre, siempre, siempre. También lo podemos utilizar en artritis idiopática juvenil, en artropatía psoriásica, en psoriasis grave también se ve, manifestaciones extrarrenales en lupus, inductores en remisión en vasculitis ANCA positivo, ahorradores de corticoide en otras vasculitis y en otras miositis. Hay también indicaciones que son oncológicas, como por ejemplo la leucemia linfoblástica aguda, el CA de seno, el linfoma cutáneo de células T, la neoplasia trofoblástica gestacional, el CA de cabeza de cuello, leucemia meningia, y acá, que se me fue dentro del oncológico, el embarazo ectópico, también se tiene el uso de metotrexate, ¿vale? Efectos adversos, entonces acá les puse una tablita para dividir el mayor de 10% y entre el 1 y el 10%. Más del 10%, generalmente los efectos adversos más comunes de los pacientes son los efectos gastrointestinales, dado por diarrea, náuseas o vómitos, y lo que les comentaba al principio, la transaminitis, que es el aumento de las enzimas hepáticas, que generalmente se ve en un 15% de los pacientes. Hay uno de los mecanismos de los efectos adversos, perdón, que también es muy común, que es la alopecia. En la consulta de nosotros, como generalmente ustedes saben que las enfermedades autoinmunes son 4 veces más predisponentes en mujeres que en hombres, es muy común este efecto adverso en las pacientes y a veces hace que ellas no quieran seguir aplicándose o tomándose el metotrexate. Lo importante es que ustedes generen conciencia en la paciente para que no lo suspendan y que tiene alternativas para tratar su alopecia. Entonces ustedes pueden o remitir a dermatología o pueden iniciar un manejo con biotina. Eso no tiene tanta evidencia clínica, pero lo pueden hacer. Pueden iniciar biotina o pueden poner diferentes suplementos que existen en el mercado para evitar la caída del cabello o poner shampoo, porque van a ver que esto es muy frecuente en las pacientes, sobre todo de sexo femenino, que se preocupan mucho por la caída del cabello. Dale, Cami. Esto les quise traer una tabla de resumen de qué es importante que tengan ustedes en cuenta para informarle a sus pacientes antes de iniciar el metotrexate. Lo primero es explicar siempre el esquema de dosis semanal y el gramaje que se le va a prescribir al paciente. Ellos a veces se enredan porque no saben cómo lo tienen que tomar, entonces siempre se lo tienen que explicar muy bien. A veces también sucede que el paciente es muy afanado o es muy inquieto por querer que sus síntomas obviamente tengan una mejoría, entonces siempre hay que explicar que el metotrexate va a empezar a actuar a partir de la tercera o 12ª semana aproximadamente, entonces para que sean un poquito pacientes, porque no es algo que se va a ver al momento, a las 24 horas. Hay que advertir que no se tiene que usar con el embarazo, lo que les decía, y que siempre tiene que haber una anticoncepción efectiva. Hay que enfatizar la necesidad de monitorizar el riesgo de toxicidad con exámenes de sangre regulares. Nosotros generalmente, y es lo que les sugerimos, es que hagan una rutina de exámenes en donde pidan un cuadro hemático, que es lo básico, para mirar si hay una leucopenia, una neutropenia, o por el contrario, una trombocitopenia, que miren también, por ejemplo, la parte de la creatinina, que es la función renal, las transaminasas para lo del hígado, pueden pedir un uroanálisis, y siempre sus reactantes de fase aguda, que son la velocidad de sedimentación y la PCR, para ver cómo está la actividad de la enfermedad, más que todo en artritis. Hay que advertir el consumo de licor, esto es algo muy frecuente que nos preguntan en la consulta. Lo que hablan las guías es que como tal el paciente puede consumir licor cuando está tomando el metotrexate, lo que tiene que tener en cuenta es que máximo puede tomar 2 tragos a la semana y generalmente que no esté mezclando tragos, es decir, que no se tome primero un vino y luego se tome un whisky, sino que trate de no mezclar. Importante que ustedes le enseñen a sus pacientes los signos de toxicidad del metotrexate, entonces que tengan en cuenta cuáles son los efectos adversos, porque muchas veces hay pacientes que quieren suspender el metotrexate por los efectos adversos que presentan porque nunca los explican. Y otra cosa que les quiero comentar es que esto es un medicamento, como ustedes lo vieron, que es oncológico, entonces muchos pacientes tienden a tener temor de no ponerse el metotrexate porque la vecina les comentaba que es un medicamento que se dio en cáncer, entonces que se van a quedar calvos, o que de pronto no les va a funcionar. Entonces toca que ustedes como médicos generales sepan que esto es un medicamento que lo pueden prescribir ustedes y que tienen que generar la conciencia en el paciente y educarlos para que ellos no tengan temor ni a tomar ni a aplicarse su metotrexate. A su vez, hay algo que no les había comentado y es que el metotrexate, como es un análogo del ácido fólico, nosotros recomendamos darlo siempre con ácido fólico en tabletas. El ácido fólico se recomienda hay 2 presentaciones, hay una de 1 miligramo y una de 5 miligramos. Ustedes pueden dar
una tabletica de 1 miligramo todos los días, excepto el día que se tome o se aplique el metotrexate, o pueden dar una tableta de 5 miligramos una sola vez a la semana, depende de la comodidad del paciente. Esto es un medicamento para que ustedes lo sepan que lo da el POS. De todos modos es un medicamento que es muy económico, que acá en Bogotá se consigue en la Liga contra el Cáncer, que lo pueden conseguir muy fácil los pacientes, entonces para que ustedes lo puedan formular. Dale. Y les traje esta fotico para que ustedes vean, les quería compartir. Nosotros en donde trabajamos con el doctor Mantilla y con Camilo tenemos pacientes muy chéveres, muy interesantes. Esta es una paciente con artritis, quería que la vieran. Ella, ahí donde la ven en la foto del lado izquierdo, ella no me está cerrando la mano, ella está con la mano ella me dice, yo tengo la mano completamente estirada. ¿Por qué se las quería traer? Porque esto es algo que ya generalmente no se debe ver, porque es una deformidad, si ven como tal, de toda la mano de la paciente tiene toda la mano engatillada prácticamente. Esto ya no se ve, ¿por qué? Porque se ha generado mucha conciencia en el inicio temprano del metotrexate, por eso les pusimos este medicamento de primero, para que ustedes cuando empiecen su consulta, salgan de médicos rurales, inicien el metotrexate a tiempo y remitan donde el reumatólogo para que el paciente no pierda tiempo y no progrese a estas deformidades, que es lo que ya nosotros no queremos ver. Dale, Cami. Ahora les trajimos otro medicamento que es la sulfasalacina. La sulfasalacina, en su mecanismo de acción, pues tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. No se conoce muy bien su mecanismo de acción preciso. De pronto lo que hablan un poquito en las guías es que va a inhibir débilmente los efectos proinflamatorios de la cascada del ácido araquidónico, que va a generar de pronto un discreto efecto inhibidor sobre la actividad de la prostaglandina E, así como los productos de la lipooxigenasa. A su vez también se ha visto que inhibe las enzimas dependientes del folato, que es muy parecido a lo del metotrexate, produciendo mayor liberación de adenosina al medio extracelular. Es como lo que es las hipótesis que se tiene sobre la sulfasalacina, porque no es muy claro. Dale, Cami. La presentación, esta sí solamente vienen tabletas de 500 miligramos, la prescripción es obviamente por vía oral. Lo que dicen las guías es que ustedes pueden poner una dosis de 500 miligramos una vez al día o de 1 gramo en 2 dosis individuales, y van aumentando la dosis semanalmente hasta una dosis de mantenimiento que son 2 gramos días en 2 dosis divididas. Lo máximo que pueden dar generalmente son 3 gramos días y la respuesta a 2 gramos es inadecuada tras 12 semanas de tratamiento. ¿Dale? Recomendaciones, entonces, la administración de la sulfasalacina con los alimentos va a reducir su concentración plasmática. Entonces, lo que generalmente le recomendamos a los pacientes es que se lo tomen es después de las comidas, no con las comidas, ¿sí? Sino después. La mayoría de los efectos adversos de la sulfasalacina van a tener más que todo cabidas en los primeros meses de tratamiento. Eso van a disminuir con el uso continuo de este medicamento, y se ha visto que en los hombres va a generar oligoespermia y una morfología anómala y alteraciones de la motilidad de los espermatozoides. Y en el embarazo lo que se ha visto es que estas recomendaciones son categoría B y C en las guías de obstetricia, y lo que dice es que si se usa por un periodo prolongado cerca del término puede generar un kernícteros en el recién nacido. Entonces es como una recomendación B y C, pero pues a veces se ha visto que se puede utilizar, pero pues no por tantos tiempos prolongados. Dale, Cam. Las indicaciones: se puede utilizar en la artritis reumatoide juvenil, obviamente artritis reumatoide, en la colitis ulcerativa, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn y artropatía psoriásica. Las últimas 3 son indicaciones que en algunas guías las ponen como off-label, y es que de pronto no las tienen tan específicas todavía, ¿vale? Los efectos adversos, entonces, lo más común es generalmente náuseas, anorexia y vómitos, o sea, más que todo son RAM gastrointestinales. También hay algunos efectos adversos del sistema nervioso central, como cefalea, que están en un 9% de los pacientes. Lo que les comentaba de la oligospermia, que es reversible en un 33% de los pacientes, y en algunos puede causar erupción cutánea nada más en un 13%. Puede generar prurito, puede generar dolor abdominal. En algunos pacientes puede haber leucopenia o trombocitopenia, pero no se ha documentado mucho. Miren que es en un 3 y un 1% nada más. Y puede generar también mareo, ¿vale? Perfecto, entonces ahora continuamos con otro de estos medicamentos modificadores de la enfermedad, en este caso es la hidroxicloroquina. Como lo comentaba la doctora Sofía, normalmente una vez se pregunta el uso de estos medicamentos durante el embarazo, entonces esta es una pequeña tabla resumida de lo que se puede hacer y qué no. Entonces en este caso la satioprina se puede utilizar durante el embarazo, también con la lactancia, la ciclosporina, pero en el caso de la satioprina se debe hacer luego de la semana número 12 de gestación.
Sin embargo, de todos esos tres medicamentos, el que mejor da resultados efectivamente es la hidroxicloroquina y no genera mayor alteración con su uso. Entonces, la hidroxicloroquina es un antipalúdico. Se desconoce realmente el mecanismo de acción en cuanto a las enfermedades o al tratamiento en las enfermedades reumatológicas. Sin embargo, es muy efectivo. Se suele usar en alteraciones a nivel del tejido conectivo, que mayormente conocemos como lupus eritematoso sistémico. Entonces, la presentación farmacológica de la hidroxicloroquina la podemos encontrar como DIMAR, HCQS o Plaquinol. Normalmente vienen tabletas de 200 miligramos, entonces es vía oral de 200 al día y no se puede exceder los 5 miligramos kilogramo peso real del paciente. Aquí es muy fundamental tener en cuenta el peso real del paciente. Entonces hay que hacer mucha claridad en cuanto a esta parte. El medicamento como la hidroxicloroquina suele tener algunos efectos adversos. El más conocido, o bueno, sí, el que más generan los pacientes son retinopatías. Entonces es fundamental que los pacientes estén en control constante con oftalmología, ya sea cada 6 meses o cada año, porque es una de las alteraciones que más suele presentar cuando utilizan la hidroxicloroquina. Además de eso, suele agravar la psoriasis, suele generar erupciones cutáneas, náuseas, diarrea y en algunos casos muy pocos puede causar anomalías en la conducción cardíaca. Cuando los pacientes utilizan la hidroxicloroquina es muy importante validar esta parte que es tinnitus y es cuando ellos empiezan posiblemente a generar una reacción de falla secundaria a este medicamento. Es normalmente el signo que más ellos suelen, síntoma que ellos más suelen presentar, esa sensación de silbido. Algunas otras recomendaciones, entonces en cuanto a la posología, la dosis terapéutica de la hidroxicloroquina es de 200 miligramos, 1 o 2 veces al día, y también se suele utilizar el fosfato de cloroquina. El fosfato de cloroquina viene en tabletas de 250 miligramos, sin embargo, la cloroquina como tal es de 150. ¿Qué puede pasar con este medicamento? Que algunos pacientes suelen generar, por no decirlo, la mayoría suelen generar alteraciones gastrointestinales. Entonces, al presentar estas alteraciones, se debe pasar al uso de la hidroxicloroquina. Entonces, la dosis diaria de la cloroquina no debe exceder los 2,5 miligramos. Otras recomendaciones es que se puede realizar terapia combinada, porque se ha visto que la hidroxicloroquina junto con el metrotexate y la ciclosporina suelen aumentar la concentración plasmática, entonces así va a mejorar pues la actividad de la enfermedad que esté presentando el paciente. Que sí se debe tener en cuenta que la hidroxicloroquina no se puede combinar o digamos se debe evitar el uso con la amiodarona, la quinina, la mefloquina, quinolonas por el riesgo que puede generar en el paciente de reaccionar, de tener reacciones de hipersensibilidad. Listo, la leflunomía, dale, Cami. El mecanismo de acción es un derivado isoxazólico, es un inmunomodulador y su efecto neto es reducción de los linfocitos T activados. Se ha visto que su efecto principal va a parecer ser la inhibición reversible de la enzima deshidrogenasa que causa la inhibición de la síntesis de pirimidinas, lo que va a inhibir la tirosina quinasa interfiriendo en la transducción de señales celulares. ¿Vale? Las presentaciones de este medicamento vamos a encontrarlas por vía oral, lo vamos a encontrar en comprimidos, tabletas o cápsulas de 10, de 20 y de 100 miligramos. Generalmente acá los encontramos es de 20 miligramos en Colombia, es lo que más usamos. ¿Qué nos dicen las guías a nosotros? Que podemos comenzar el tratamiento con una dosis de carga de 100 miligramos día durante 3 días y después vamos a pasar a la dosis de mantenimiento que son 20 miligramos día. Pero ¿qué les contamos y qué hemos visto y también qué dicen las mismas guías de práctica clínica? Que hay mucha toxicidad digestiva con esas dosis, por lo que generalmente uno deja es 20 miligramos día de la leflunomida, ¿vale? Con respecto pues a la posología, las dosis de carga no suelen usarse en la práctica clínica, lo que les decía por la toxicidad digestiva. Hay que vigilar la hepatotoxicidad siempre y este medicamento no requiere ajuste de la función renal. En la enfermedad hepática no es, o sea, si hay una enfermedad hepática preexistente, no es recomendado poner este medicamento y cuando encontremos la ALT, que es la transaminasa, la de la función hepática, 2 veces más del valor superior del laboratorio, no es recomendado dar este medicamento.
está contraindicado en la gestación. Generalmente lo que recomiendan es que se compruebe la concentración con un protocolo de eliminación completa del fármaco antes de generar pues la concepción, porque es un medicamento que también es muy tóxico en la gestación, ¿vale? Indicaciones, está indicado en la artritis reumatoide. Y como efectos adversos, dale, Cami, vamos a encontrar que generalmente los más comunes son gastrointestinales, dado por diarrea o náuseas. También hay efectos adversos dermatológicos como la alopecia o la erupción cutánea, y también hay una cefalea en un 7 y un 13% de los pacientes. Puede haber hipertensión arterial en algunos pacientes, mareo, puede haber prurito, puede haber generalmente dolor abdominal. En algunos pacientes, que son un 3 o un 5%, pueden haber úlceras orales. Emesis en un 3 o un 5% de los mismos, y como les comentaba, puede haber un aumento de la ALT sérica que sea mayor de 3 veces el valor de referencia en un 2 o un 4% de los pacientes, que va a ser reversible. Entonces lo que ahí generalmente uno hace es que quita el medicamento o no lo pone, y pues esto es reversible, ¿vale? Perfecto, entonces ahora vamos con la satioprina. La satioprina lo que hace en cuanto a su mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de purinas al generar nucleótidos. Entonces esto va a disminuir su metabolito con las 6-MP. Además de esto, inhibe la activación de la proteína de evolución GTP y RAC y disminuye la proliferación de las células de crecimiento rápido. Esa es la acción que tiene la satioprina. ¿Cómo encontramos este medicamento? Entonces está la presentación farmacológica como Imuran de 50 miligramos. La dosis típica de la satioprina es de 0.5 a 1 miligramo kilogramo día por vía oral en dosis divididas 2 veces al día. Se puede aumentar estas dosis a partir de la cuarta o sexta semana a 2 o a 3 miligramos kilogramo día, hasta llegar a dosis de 75 o 150 miligramos 2 veces al día, dependiendo del caso pues, del paciente. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar con este medicamento? Entonces puede causar una reacción de fotosensibilidad. Entonces es importante que los pacientes estén constantemente utilizando los bloqueadores solares. Se ha encontrado un 28 y un 50% de los pacientes que presentan posiblemente leucopenia, otros muy esporádicos, diarrea, fiebre y hepatotoxicidad. Que es importante al iniciar este medicamento que se haga un seguimiento bimensual de estos pacientes. Si bien es cierto que realmente en la consulta de reumatología es muy, digamos, muy específico, no en todos los casos que se utiliza, cuando se requiera debe hacerse el seguimiento mensual y bimensual del paciente. Las recomendaciones, entonces, lo que nos dicen las guías, que se debe hacer una medición, pero se debe medir la tiopurina metiltransferasa, la TPMT. Pero realmente si eso se hiciera en Colombia, en el contexto de nosotros, desangraría el sistema. Pero hay otra cosa que, digamos, da vía a que podamos utilizar este medicamento, y es que el 99% de las personas se ha visto que presentan niveles altos, intermedios, y lo que va a generar que tengan un riesgo muy bajo de toxicidad por la satioprina. Entonces se suele utilizar realmente sin necesidad casi de realizar este tipo de medición de la purina metiltransferasa. Y como les comentaba, entonces esta medición se recomienda en las pautas, pero suele ser muy poco práctico en la clínica. ¿Qué interacciones puede tener la satioprina con los medicamentos que usan los pacientes? Entonces, en cuanto al alopurinol, se debe recomendar o se recomienda que la satioprina debe reducirse a unas dosis de 0.25 o 0.5 miligramos. En cuanto a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina ECA, la prescripción conjunta o puede exacerbar la anemia en el paciente, y su relación con los anticonvulsivantes, que puede generar la disminución de reabsorción de los medicamentos. En cuanto a los amilosalicitatos, aumenta el riesgo de toxicidad de la médula ósea. Su relación con la ciclosporina puede disminuir los niveles de esta, y relacionado con la trimetopina prima puede generar toxicidad de médula ósea, y su relación o interacción con la warfarina inhibe los efectos de los anticoagulantes. Entonces es importante, antes de iniciar este medicamento en los pacientes, validar qué están tomando previamente para poder así formular. Ahora, como cuarto, tenemos la ciclosporina.
Este medicamento realmente en Colombia en la consulta de reumatología casi no se usa, sin embargo es importante tenerlo en cuenta y saber que está dentro de las guías. Entonces, este medicamento es un inhibidor de la calcineurina y tiene acción bastante selectiva sobre los linfocitos. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que bloquea la mitosis e inhibe la liberación de las linfocinas. ¿En qué enfermedades se puede utilizar este medicamento? Entonces, en la eh, artritis psoriásica, en la artritis reumatoidea y en los casos de uveitis. Debe hacerse un control muy estricto al utilizar este medicamento, un monitoreo previo de los lípidos. En caso de que sea incontrolable, se debe suspender porque este medicamento suele alterarlos comúnmente. Además de eso, un control muy estrecho de la hipertensión, de las tensiones, presión arterial y como último, los paraclínicos. Realmente los paraclínicos es en todos los medicamentos, como lo mencionaba la doctora Sofía, siempre se deben validar los reactantes de fase aguda, que nos van a ayudar pues a mirar la progresión que va a tener el paciente, la disminución de la inflamación, la función renal, la función hepática, porque la mayoría de estos pacientes suelen, perdón, de estos medicamentos suelen tener su absorción mayor en el hígado, entonces es muy importante validarlo, el uroanálisis, el hemograma para validar que no hayan casos de trombocitopenia, leucopenia y demás en el paciente. Y entonces, como último, tenemos las conclusiones. Como lo mencionó hace un rato la doctora Sofía, el metrotexate es la terapia angular realmente en la mayoría de los casos de enfermedades reumáticas, más que todo en la artritis reumatoidea. Como lo mencionó ella, es importante que el paciente tenga un inicio temprano de este medicamento para evitar pues esas, digamos, la alteración a nivel de las manos y otras extremidades. Importante en el paciente la educación. Realmente si el paciente no tiene una buena educación del medicamento, de su enfermedad, del cuidado que debe tener, la terapia se vería muy comprometida. Cuando los pacientes entienden su enfermedad y tienen una adecuada educación, realmente suele funcionar bastante. La vigilancia, como les mencionaba, entonces seguimiento estrecho a los pacientes, debe vérseles en consulta cada 2 meses, cada 3 meses o cuando se inicia estos medicamentos cada mes. La revisión paraclínica, entonces como les mencioné ahora, los laboratorios de control y otro dato es la vacunación que tienen que tener estos pacientes, deben de tener vacunación contra influenza y antineumocócica y además de esto, los hábitos de vida que tiene el paciente deben modificarse, más que todo a nivel de los que son tóxicos, porque estos pueden generar retrasos o pueden generar algunas otras alteraciones con los medicamentos. Estas son nuestras conclusiones y como último tenemos nuestras referencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Camilo, si quieres, pones las tablas de los medicamentos para que mientras vayan pensando preguntas, yo les voy dando como unas pautas de conclusión, ¿te parece? Listo, doctor. Bueno, la idea es que la artritis reumatoidea es una enfermedad de gente joven, mayores de 16 años. El pico es entre los 40 y 50 años de edad. Para poder tratar un paciente tenemos que saber qué tiene. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente con artritis reumatoidea? Como les dije, alguien mayor de 16 años, el pico entre los 40 y 50, con dolor en manos y pies. El dolor en manos generalmente es en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Y dolor en pies, sobre todo en antepiés, o sea, en metatarsofalángicas. Generalmente son dolores simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Que las metacarpofalángicas del lado derecho están doliendo y las del lado izquierdo también. Pero no necesariamente tiene que ser la tercera metacarpofalángica derecha y la tercera izquierda. Puede ser la quinta metacarpofalángica derecha y la segunda izquierda. O sea, es que sea el mismo grupo anatómico, más no
exactamente la misma articulación. Entonces, acuérdese, persona que tenga dolor en manos y pies y en manos muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y en pies antepiés, es decir, metatarsofalángicas, es hasta donde no se demuestre lo contrario, tiene artritis reumatoidea. Es importante que ustedes piensen rápidamente en esta enfermedad, porque si ustedes la diagnostican tempranamente, van a cambiar la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque van a poder tratarla tempranamente. Entonces, generalmente, pues, como les dije, estos pacientes es gente joven, con dolor en manos y pies, un dolor que es inflamatorio. ¿A qué se conoce como un dolor inflamatorio? Es el dolor que está presente en la mañana, se acompaña de rigidez matinal, generalmente mayor de 30 minutos, puede despertar al paciente en la noche. Ese es el dolor inflamatorio. Y estos pacientes con artritis reumatoidea tienen el dolor inflamatorio. Ese dolor generalmente está presente varias semanas. Dentro de los criterios clasificatorios actuales, se acepta que más de 6 semanas. Y la mayoría de veces estos pacientes tienen algunos paraclínicos muy sencillos alterados y todos están en el POS. La velocidad de sedimentación elevada, la PCR elevada, el factor reumatoideo elevado y el anticitrulina elevado. Todos estos 4 están en el POS, no hay que llenar ningún documento y ustedes como médicos generales o médicos especialistas en cualquier especialidad, su especialidad, los pueden pedir y no les van a poner problema. Por ejemplo, la velocidad de sedimentación. Si yo la pido y el laboratorio, la referencia que tiene es hasta 15 y el paciente tiene una velocidad de sedimentación de 16, ya está elevada. O sea, usted ya lo toma como elevado. Si la PCR es hasta 5 y el paciente sí tiene 6, ya está elevado. Si el factor reumatoideo es 8, el valor de referencia, y el paciente tiene 9, ya es un positivo bajo. Llámese positivo alto cuando es más de 3 veces el valor de referencia. Por ejemplo, en ese caso, si el valor de referencia es 8 y el paciente tiene 25, ya es un positivo alto. Digamos que todo esto se ha hecho es como para que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, como les dije, entonces la clínica muy fácil. Dolor en manos y pies, en manos, muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en pies, antepiés, metatarsofalángicas. Dolor inflamatorio, es decir, el que está presente en la mañana, se acompaña de rigidez matinal y los 4 paraclínicos fundamentales, velocidad de sedimentación, PCR, factor reumatoideo, anticitrulina, todos los 4 están en el PON, no necesitan hacer ningún documento para que les hagan esos exámenes al paciente. Entonces, una vez usted piensa que ese paciente tiene artritis reumatoidea y usted hace el diagnóstico, usted tiene que quitarle el dolor. ¿A qué va un paciente a consulta? Pues a que le quiten el dolor. No le interesa saber qué tiene. Lo que le interesa saber es, me van a librar del dolor. Porque pues hay pacientes que llegan totalmente incapacitados. Entonces, para quitar el dolor, vamos a hacer un tratamiento de choque o terapia puente que llamamos, con dosis bajas de prednisolona, antiinflamatorios también por pocas semanas, y empezamos igualmente el metotrexate en esa primera consulta. O sea, si el paciente viene con mucho dolor, le damos dosis bajas de prednisolona, que pueden ser de 5 a 30 miligramos. Antiinflamatorios a dosis full, por ejemplo, naproxeno 500 miligramos cada 12 horas o diclofenaco 50 cada 8 horas. Nunca mezclar 2 antiinflamatorios, siempre un solo antiinflamatorio.
dos antiinflamatorios a la vez tienen mayor toxicidad y ningún efecto benéfico sumatorio. Entonces, una vez usted ha dicho, bueno, le quito el dolor al paciente, bien sea con corticoides, más antiinflamatorio, más acetaminofén, vamos a empezar el DIMAR, que es el medicamento que induce remisión. Es decir, que no deja que se destruya la articulación. La artritis reumatoidea erosiona las articulaciones y las destruye. Entonces, el gol estándar, como hablamos a través de la charla, es el metotrexate. Y cualquier médico está en capacidad de usar el metotrexate. Entonces, iniciamos con metotrexate vía oral. Usted inicia con 7,5 o 10 miligramos, idealmente en una sola toma, una hora antes del almuerzo, y le va subiendo la dosis de a 5 miligramos, depende de la tolerancia cada mes y de la respuesta del paciente. Cuando el paciente llega a 15 miligramos de metotrexate oral, ya los receptores a nivel intestinal se saturan y la verdad es que no se va a absorber. Entonces, lo ideal es luego de 15 miligramos pasar a la vía subcutánea. Si usted con metotrexate por vía subcutánea a dosis full, que es 25 miligramos, que es la mayor presentación que hay, no ha obtenido respuesta, la idea es que ya en este momento usted puede adicionar otro de todos los medicamentos DIMAR no biológico. En la práctica nuestra, nosotros el que preferimos es la leflunomida. ¿Por qué la leflunomida? Porque es una sola pepa al día, mientras el metotrexate son 2 a 6 pepas al día. Ustedes recuerden, la sulfasalacina viene 500 miligramos y la dosis tope es 3 gramos. Entonces hay que darle 6 pepas al día a los pacientes, y muchos pacientes no se van a tomar las 6 pepas al día. Entonces preferimos la leflunomida a la asociación con metotrexate. Esta asociación leflunomida-metotrexate está permitida en Colombia y en Europa, pero en Estados Unidos no está permitida la asociación leflunomida-metotrexate por la hepatotoxicidad. Pero como le digo, pues aquí en Colombia y en Europa está permitida y nosotros la usamos. También, si el paciente no ha mejorado con dosis full de metotrexate y usted quiere agregarle un biológico, también lo podría hacer. Nosotros la verdad que aquí tratamos siempre de, si no responde a metotrexate de dosis full, agregarles otro DIMAR no biológico, y a veces si al otro DIMAR no biológico no responde, le agregamos un tercer DIMAR no biológico. ¿Por qué? Porque, digamos, los biológicos son muy costosos y pues tratamos de usarlos luego de llenarnos de razones por el costo que trae el sistema. Pero, digamos, hay ocasiones en que, pues, digamos, hay que usarlos rápidamente por la agresividad del paciente, por otras comorbilidades que tiene el paciente, o porque hay pacientes que definitivamente no se les puede dar otro medicamento. Bueno, yo creo que esta es como digamos, una parte grande sobre la experiencia en artritis reumatoidea, para que todos los jóvenes pupilos, pues, digamos, le pierdan el miedo a estos medicamentos, sobre todo al metotrexate. ¿Por qué? Porque no solamente los pacientes le tienen miedo al metotrexate, sino los médicos. Entonces, el paciente lee el inserto del medicamento y ve que es un medicamento para el cáncer y dice, pero ese médico que me formuló se equivocó, o toma los efectos adversos que ve en el inserto, dice, todo esto me va a pasar a mí. Esos efectos adversos que hay en el inserto, pues generalmente son en la dosis oncológica. Nosotros, reumatólogos, usamos dosis muy pequeñas
y eso hay que explicárselo al paciente, que nosotros usamos dosis mucho más pequeñas, que los efectos adversos generalmente son pocos y muy bien tolerados. Como decía Sofía al inicio de la presentación, la artritis reumatoidea es una enfermedad que se presenta más en mujeres que en hombres, 4 mujeres por cada hombre. Y muchas de las pacientes suspenden el metotrexate porque se les cae el cabello y leen en el inserto, entonces dicen, no, yo no quiero recibir más metotrexato porque se me cae el pelo. Pero es importante, como lo ha dicho Juan Camilo, eduquemos a los pacientes y les digamos que el metotrexate es el mejor medicamento disponible en este momento para la artritis reumatoidea. Y explicarles que realmente les va a mejorar mucho la calidad de vida y que, digamos, la caída del cabello que a veces tienen los pacientes es mínimo comparado con el beneficio que va a lograr el paciente. E igualmente los pacientes nos dicen, bueno, es que yo no quiero usar metotrexate, yo quiero pasar de una vez a un biológico. ¿Por qué? Porque pues leen en la literatura también, hay gran presión de la industria farmacéutica para que los pacientes soliciten el medicamento, no solamente a ellos, sino a nosotros. Entonces hay que explicarles a los pacientes que los DIMAR biológicos son efectivos si se usan con metotrexate. Y ya con eso los pacientes entienden que así utilicen un biológico van a tener que usar el metotrexate. Bueno, de los DIMAR tradicionales no biológicos que ustedes ven en la clasificación, los que usamos de rutina son el metotrexate, que como les dijimos es el gol estándar, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina y la leflunomida. La azatioprina, la verdad, no se utiliza en este momento en artritis reumatoidea. Antes de los 90 era, por ejemplo, en algunos países como en Gran Bretaña era el gol estándar. La ciclosporina en la época en que nosotros éramos residentes, era usada. En esa época no habían biológicos y se usaba, pero en este momento la verdad se utiliza muy poco. Entonces, pues yo quisiera ver que alguno de los estudiantes o internos o residentes, si quieren hacer preguntas sobre pacientes que hayan visto, o sobre cosas cotidianas o sobre lo que se les ocurra. Sí, buenas noches. A mí me surgió una duda sobre el medicamento del metotrexate. Sofía fue muy clara cuando hablaba de que, pues, de que antes de entrar en embarazo, sí, debería planearse, sí, debería haber una planificación familiar. Pero entonces, a mí me quedó la duda de cuánto es el tiempo de descanso del metotrexate en mujeres antes de tener, el bebé, quedar embarazada, ¿no? O sea, no sé si lo mencionaron, si se me fue el internet, pero pues exactamente el tiempo de cuánto sería, 3 meses, 6 meses, un año, ¿sí? Lo ideal es 6 meses en las mujeres. Y siempre, pues, Alberto, hay que preguntarles a las mujeres que si vamos a empezar el tratamiento con metotrexate, no pueden quedar embarazadas en el año que vamos a empezar a usar este medicamento, y que si quieren quedar embarazadas nos tienen que avisar 6 meses antes para suspender el metotrexate y empezarles a dar el reemplazo con dosis más altas de ácido fólico. Hay otra pregunta sobre el tinnitus y la hidroxicloroquina. Entonces, no solamente la hidroxicloroquina, sino la cloroquina, que realmente es el mismo medicamento. Pues cuando nosotros hicimos la residencia,
estábamos en un hospital que era el San Juan de Dios, La Ortuga. Nosotros siempre usamos fue cloroquina, que era muy barata. La hidroxicloroquina en esa época era muy costosa y solo había una que era el plaquinol y era muy, muy costosa. Entonces usábamos solo la cloroquina. Realmente si hay tinnitus, sí hay que suspender el medicamento, porque es que el tinnitus, eso sí es una cosa desastrosa para los pacientes, porque quitarlo es muy complicado. Entonces la recomendación sí es retirarlo si hay tinnitus. Recordemos, es muy buena esta pregunta, porque con eso podemos decirle que así como el gol estándar en la artritis reumatoidea es el metotrexate, en el lupus eritematoso sistémico, la piedra angular también es la hidroxicloroquina o cloroquina. O sea, todo paciente con lupus eritematoso sistémico debe tener antimalárico, es decir, hidroxicloroquina o cloroquina como base del tratamiento, porque nos permite, pues primero, ahorrar corticoides, segundo, evita que el paciente tenga crisis frecuentes de lupus eritematoso. Entonces, todo paciente con lupus que le llegue a usted debe tener antimalárico. Y si no lo tiene o está maltratado o tiene alguna contraindicación para su uso. Doctor, adicionalmente tenemos una mano levantada de parte de la doctora Karen. Adelante, doctor. Buenas noches, doctor. Yo quisiera preguntarle actualmente, pues con lo de la pandemia de COVID y la cobertura de vacunación, ¿cuál es su recomendación para que uno le dé a los pacientes, sobre todo desde la consulta externa, que tienen medicamentos, ya sean biológicos o no biológicos, respecto pues a las pautas de vacunación? Pues la idea es que todos los pacientes en este momento deben vacunarse. También, pues lo principal es que tratemos de que cuando se vacune tenga dosis mínima de corticoides, o sea, 5 miligramos de prednisolona o menos. Que si está usando metotrexate, descansemos de una dosis de metotrexate. Es decir, el paciente tiene que aplicarse el metotrexate todos los viernes. Entonces se le dice, bueno, este viernes que le toca el metotrexate, no se aplique el metotrexate y vacúnese el lunes. Y posteriormente vuelva a tomarse el metotrexate o aplicárselo el viernes. O sea, nos saltamos una dosis del metotrexate. Y así para los biológicos también. Por ejemplo, el etanercept que está en la columna de biológicos es un medicamento que se aplica semanal, subcutáneo. Entonces, el paciente se aplica etanercept, por ejemplo, el sábado. Entonces, pero se quiere vacunar. Entonces usted le dice, bueno, este sábado no se lo aplique, el martes aplíquese la vacuna y vuélvase a aplicar el etanercept el sábado. El adalimumab se aplica cada 15 días de manera subcutánea. Entonces usted le dice lo mismo. El día 15 que le toca el adalimumab, no se lo aplique. Vacúnese, deje pasar unos 3, 4 días, se vacuna, deja pasar otros días y ahí sí se aplica el adalimumab, o sea, lo diferimos una semana y así con el resto de medicamentos. El infliximab es intravenoso cada 2 meses. Entonces, la idea es que se aplique al final de los 2 meses cuando ya la vida media del medicamento ha pasado y la vacuna va a poder hacer su efecto. Entonces, es esa la idea, que se aplique en el momento en que termine la vida media y termina la vida media cuando requiere la otra aplicación. Entonces, por ejemplo, el golimumab, que es el que sigue. El golimumab se aplica cada mes subcutáneo y cada 2 meses intravenoso. Entonces, si el paciente está con golimumab subcutáneo, que es cada mes,
Entonces usted le dice, bueno, se puede vacunar, deje pasar una semana luego del mes, se vacuna, esperamos una semanita y se vuelve a aplicar el golimumab, o sea, retrasamos la aplicación 15 días, más o menos, y así con todos los medicamentos. La batacea es cada semana o cada mes, depende si es subcutáneo es cada semana, si es IV cada mes. Y pues especial consideración es el rituximab, que se aplica cada 6 meses o cada año. La idea es que mínimo hayan pasado 3 meses luego de su aplicación y lo ideal 5 meses luego de la aplicación de rituximab. Muchas gracias, doctor. Adelante, Alberto. Ok, doctor, en los casos donde el paciente llega a remisión con metrotexate, ¿se suspende? Y pues, ¿qué tan frecuentes son estos casos? Bueno, la verdad es que en artritis reumatoidea la remisión espontánea es más o menos menos del 5%. Y cuando usted le retira el medicamento a los pacientes, generalmente se activan en la mayoría de casos. Entonces, la recomendación, Alberto, es que si el paciente está con metotrexate y entró en remisión, usted lo que debe hacer es bajar a la mínima dosis posible, que es 7,5 miligramos, y dejarlo en 7,5 miligramos. Realmente nosotros casi no suspendemos medicamentos. Más bien lo que hacemos es colocar la mínima dosis posible. Por ejemplo, el metotrexate, la mínima dosis es 7,5 miligramos, pero a veces si el paciente está en remisión, usted lo puede dejar con 5 miligramos. Pero la recomendación es no suspender ni el metotrexate ni ninguno de los otros si el paciente está en remisión. Por ejemplo, la leflunomida, la dosis estándar es 20 miligramos vía oral al día. Si el paciente está en remisión, usted lo puede dejar en 10 miligramos, que ahora viene esa presentación, casi no la usamos, pero ahora viene. Y usted lo deja en 10 miligramos y si ve que va bien y va muy bien, entonces usted se la deja de lunes a viernes, pero tratar de no quitar el medicamento porque en artritis reumatoidea la literatura muestra que la mayoría de pacientes se reactivan. En espondilitis anquilosante solamente se reactiva la mitad de los pacientes, pero en artritis reumatoidea sí la mayoría. Vale, creo que no hay más preguntas, en el chat no hay más. Doctores, agradecerles por su asistencia, al doctor Rubén, a la doctora Sofía, estamos muy agradecidos. En lo personal es un tema que se me da complejo y hoy ha sido una buena charla para entenderlo y asimilarlo, ya acabando medicina interna.